El despertar del Mangekyo Sharingan de Sarada es espectacular, y es que el poder de los ojos de la hija de Sasuke ha sido abrumador en este capítulo número 21 del manga de Boruto, To Blue Vortex. Como era de esperarse, los Shinju, al ser una gran amenaza, han provocado que, inevitablemente, el poder de la sangre Uchiha de Sarada salga a flote, y mejor que nunca, puesto que sus seres queridos estaban en riesgo de ser devorados justamente por estos árboles. El Mangekyo de Sarada y sus habilidades lo vemos en este cap, y aquí vamos a platicarlo bien a detalle. Ponte cómodo. Pues bien, tal y como dije, efectivamente, en este capítulo vemos la conclusión del enfrentamiento entre Sarada y Ryu, ya que los árboles divinos humanos o los Shinju habían dado bastante problema hasta la fecha. No solamente eran poderosos, sino que encima de todo Ryu tenía las habilidades de Shinki, o sea la arena metálica, lo cual lo hacía increíblemente más poderoso al punto de ser capaz de controlar a las otras personas como si fueran marionetas, haciendo referencia a la habilidad original de Shinki como un marionetista. Pues bien, esto provocó que Sarada tuviera que sacar la casta por el equipo y justamente activar su Mangekyo Sharingan para ser capaz de equipararse a los poderes de Ryu, ya que estaban siendo sobrepasados y la arena metálica era algo que ni siquiera Mitsuki era capaz de tanquearse. Vaya, ni siquiera la transformación del sabio de Mitsuki a su máximo poder fue suficiente para poder hacerle algo a Ryu. Pero el poder de los ojos de Sarada sí que tiene un efecto en ello. Y es que podemos observar cómo es que esta crea una especie de agujeros en el cielo, portales, vórtices o inclusive, como la gente está especulando, agujeros negros, los cuales tenían un efecto directo y único sobre la arena metálica de Shinki, lo cual dejaba bien ambiguo sobre de qué se trataba. Pues bien, en este capítulo justamente podemos observar cómo es que Sarada utiliza justamente estos agujeros a voluntad, haciendo objetivo únicamente a la arena metálica de Shinki, provocando que este ya no sea una amenaza y finalmente desarmándolo. De hecho, el propio Ryu intenta atacar varias veces, pero todo es inefectivo. En otras palabras, Sarada no puede ser vencida por Ryu y este comienza a desesperarse. Inevitablemente, esto terminaría por la destrucción de Ryu, o al menos en su cuerpo, puesto que sabemos que el alma de Pinchos no es el final de un Shinju, sino que es únicamente su núcleo, y que de hecho, este puede ser restaurado si se coloca con el tiempo suficiente en el cubo de la dimensión de los Shinjus. Y bueno, por el caso de Matsuri, aunque no fue Sarada la que intervino, pues sí pudimos observar también cómo es que conoció su final a manos de la katana de Boruto. Lo que nos interesa es que el poder de Sarada está bien chetado como para bajarse a un Shinju. Y sobre el Mangekyo de Sarada, ya es tradición que los poderes de los Uchiha, los poderes de su Mangekyo y las habilidades tengan todos relacionados nombres al panteón de dioses de la mitología japonesa o a la religión shintoísta. En otras palabras, desde cosas tan básicas como Amaterasu y Tsukuyomi, la verdad es que siempre Kishimoto ha mantenido la consistencia de este campo semántico. En otras palabras, sí tienen que estar relacionadas a alguna deidad de estas religiones. Y pues el caso de Sarada no se iba a quedar atrás y en efecto se mantiene esta relación, puesto que ahora Ikemoto ha decidido darle el nombre de Ohirume. En otras palabras, un nombre alternativo con el cual en algunos escritos un poquito más antiguos se le conoce a la diosa Amaterasu. Así es, el nombre de la habilidad que está usando Sarada en este momento no es otro sino una derivación, un nombre alternativo de la propia diosa Amaterasu, que al mismo tiempo el nombre Amaterasu como tal de la diosa significa iluminar en el cielo. Si nos ponemos un poco conspiranoicos, podemos apreciar que justamente la aparición de estos vórtices en el cielo, de estas esferas en el cielo que Sarada puede utilizar para atacar y derrotar a sus enemigos en este capítulo, pues prácticamente es la representación de ello. Se trata de una especie de centros de gravedad que aparecen en el cielo y que sirven para atacar en todo momento. Lo interesante es que el Ohirume, tal y como Leia le ha llamado, es una habilidad especial que puede enfatizar a sus enemigos
o inclusive puede enfatizar ciertas propiedades de sus enemigos. No tiene por qué absorberlo todo, lo cual sería contraproducente en el campo de batalla, puesto que esta afectaría inclusive a sus aliados, sino que únicamente los vórtices pueden elegir qué es lo que succionan. Originalmente era solo la arena de hierro, pero Sarada puede inclusive utilizar la gravedad, porque ese es el poder central de este Mangekyo Sharingan, la gravedad aumentada o disminuida a voluntad por parte de la Uchiha. Puede utilizarla de maneras muy creativas, no solamente para succionar, sino para hacerse levitar ella misma. No todo el campo de batalla está afectado por el Ohirume y seguramente aún no conocemos toda la distancia que ésta abarcará. Muy posiblemente tenga un límite o un rango para poder balancear un poco esta habilidad, ya que recordemos que, de nueva cuenta, Kishimoto, si bien da habilidades locas o interesantes, por lo general coloca restricciones y reglas para que estos sean más balanceados en combate. El Amaterasu, por ejemplo, no se apaga nunca, pero es bastante lento. El Tsukuyomi es una habilidad muy poderosa, pero puede ser rota por otro Sharingan de mayor capacidad. Y bueno, en el caso del Ohirume, aún no conocemos sus limitantes, estoy seguro que las conoceremos bastante pronto, pero por ahora lo que nos deja mostrar es que en ese rango del campo de batalla, Sarada puede disponer de la gravedad de ciertos objetos o personas a voluntad, incluyendo la suya, haciéndose flotar. Esto es bastante similar al camino Deva, el camino divino de los Pain o de los 6 caminos del dolor que tiene el Rinnegan, siendo que de hecho el camino divino lo que podía hacer era levitarse controlando la gravedad. Bueno, Sarada puede utilizarlo con estos orbes, asumo que son los responsables de succionar o de aumentar la gravedad según ella lo requiera, haciendo que en efecto la Uchiha pueda levitar, flotar y en otras palabras volar a voluntad. Por supuesto, esto también indica que puede aumentar la gravedad en ciertos lugares y tanto como ella quiera. De hecho, en el capítulo podemos observar cómo es que Sarada utiliza uno de los vórtices del Ohirume para aplastar a Ryu. En otras palabras, lo vuelve completamente puré al hacer más grande la esfera y de esta manera aumentar la gravedad que pesaba sobre esa persona o sobre ese árbol divino, provocando que, bueno, su cuerpo quede completamente destruido. La gravedad es tan poderosa que de hecho ni siquiera puede escapar, porque Ryu en el capítulo intenta escapar del Mangekyo Sharingan de Sarada utilizando una de las alimañas que traía ahí, transportándose, metiendo únicamente los dedos para tratar de escapar por la marca de garra, pero no es suficiente. Incluso el propio Yura llega a observar los dedos de Ryu entrando por el cubo, pero más temprano que tarde este termina por ser succionado por la poderosa gravedad que están emitiendo los orbes de Sarada. En otras palabras, estamos ante la manifestación de la gravedad extrema. De nuevo, el nombre Ohirume, al ser referencia de la diosa del sol, asumo que hace referencia a la poderosísima gravedad que ejerce esta estrella en nuestro sistema solar, ya que justamente es el Sol con su enorme masa la que deforma y provoca los efectos de rotación y de traslación en el sistema solar. Una cosa muy interesante es justamente la cantidad de chakra que consume el Ohirume, ya que estamos hablando de una habilidad del Mangekyo Sharingan y estas, de facto, consumen muchísimo chakra. El propio Sasuke al inicio, cuando empezaba a utilizar el Amaterasu, se veía bastante cansado por esto. El propio Itachi, al utilizar el Tsukuyomi y el Amaterasu la primera vez que apareció allá en Pueblo Tansaku, también se le vio bastante agotado, por lo que es simplemente natural asumir que Sarada se verá cansada por utilizar el Ohirume, sobre todo cuando sabemos que Sarada está en un estatus de Uchiha híbrido, ya que justamente su madre no es Uchiha, o sea, no es producto del incesto, a diferencia del resto de sus parientes. Pues bien, en este caso Sarada debería verse afectada por utilizar tantísimo chakra y vimos las primeras consecuencias en el manga. Sarada se desmaya después de haber activado la habilidad y de haber destruido a Ryu. Mitsuki es quien la tiene que salvar, por lo que muy seguramente y por el sangrado de los ojos que también está presente durante la activación del Ohirume, esta sea la principal debilidad de Sarada, no poder utilizarlo demasiado por la cantidad monstruosa de chakra que le consume. Pero además sí quiero resaltar un puntito aquí que me parece interesante de tocar. Ser capaz de controlar la gravedad a voluntad, aumentarla, disminuirla o utilizarla
para cualquier tipo de ataque se me hace algo que solamente puede lograrse debido a ser hija de Sakura, porque Sakura tiene uno de los principales aspectos de su personaje, que es el control de alta calidad de chakra. En otras palabras, sabe cómo utilizar su chakra de la mejor manera posible, y es lo que derivó en que ella pudiera utilizar el sello Byakugou, un sello que solamente Tsunade pudo despertar en el pasado, y aparentemente también Mito Uzumaki, pero que Shizune, que fue alumna de Tsunade durante décadas, no pudo despertar jamás. Incluso tenemos un diálogo de Shizune en la Cuarta Gran Guerra Ninja diciendo que se esforzó muchísimo para poder tener el control de chakra al nivel que le fuera posible para poder despertar el Byakugou, y de todas maneras no lo consiguió, pero Sakura sí. Por lo tanto, aunque Sakura no sea una mole del combate, el control de chakra que tiene sí le permite utilizar estas técnicas que requieren alta precisión. Y es aquí donde entra en juego lo de Sarada. Como sabemos, Sarada y su madre son muy pero que muy unidas, sobre todo tras la pérdida de Sasuke debido a volverse otra vez un ninja desertor por ayudar a Boruto, el asesino del Hokage. Me imagino que pasaron más tiempo juntas y además entrenaron. Sakura y Sarada han entrenado en episodios canónicos del anime, pero me imagino que tras bambalinas en el manga habrán tenido todavía más entrenamiento, y esto ha provocado que Sarada controle mejor su chakra. El control del chakra es clave, es preciso para poder utilizar el Mangekyo Sharingan y que no se te vaya todo el chakra de un solo golpe, por lo que creo fervientemente que Sarada logró alcanzar su máximo poder gracias al enorme control de chakra que ésta aprendió a utilizar de su madre y al que naturalmente es afín. Hay un episodio de relleno en Boruto, por ejemplo, que está todo centrado en Sarada tratando de aprender ninjutsu médico y se da cuenta que es malísima y que no está hecho para eso, pero únicamente quería aprenderlo para poder satisfacer a su madre, y que bueno, la hija de la mejor médico de la aldea pues también se viera con esa casta súper selecta de que también era un médico de alto nivel. Pero al final Sarada, a pesar de tener un gran control de chakra, no es capaz de utilizar ninjutsu médico, por lo que no la veo utilizando el sello Byakugou. Lo que sí es que justamente los consejos de Sakura le pudieron haber ayudado para que estabilice mejor su Mangekyo Sharingan y que ésta sea capaz de utilizarlo. Esto se traduciría obviamente en el hecho de que utilizar el Ohirume le sea más fácil. Como ya dije, sus ojos sangran, por lo tanto está ejerciendo una gran presión de chakra al momento de utilizarlos, algo solamente visto anteriormente con el Amaterasu. Si ella tuvo el entrenamiento de su madre y le instruyó a la perfección de cómo debe administrar sus reservas, es muy seguro que Sarada podrá ser más útil en combate y no terminar como Kakashi, tal y como lo hacía en los primeros arcos, que utilizaba el Sharingan durante un par de momentos y luego se me iba para el hospital, mi loco. Yo me imagino que Sarada tiene un mejor control producto justamente de las enseñanzas de Sakura, y además esto le ayudará a que no se quede ciega tan rápido, que además eso será algo que inevitablemente va a pasar como una regla estricta y escrita bien en piedra sobre el Mangekyo Sharingan, pero sobre ello hablaremos tal vez en otro video o tal vez después en este video. Ya veremos qué tal y qué es lo que le depara a Sarada y el Mangekyo. Posiblemente una de las cuestiones más grandes acerca del Ohirume es qué es lo que le da origen. O sea, ¿de verdad hay un precedente para esta habilidad? Pues la verdad es que sí. El uso de la gravedad en Naruto no es nada nuevo. De hecho, es uno de los conceptos que se han utilizado bastante desde allá por el arco de Pain. Como dije, el antagonista, Pain, utilizaba una habilidad que se llamaba el Camino Deva, que permitía controlar la gravedad a voluntad a través de jutsus como el Bansho Tenin, atracción, o el Shinra Tensei, repulsión, pero podía aplicarla simplemente a su cuerpo y ya está. Con eso podía hacerse volar y colocarse en las situaciones que él quisiera, e incluso tenía una habilidad suprema, el Chibaku Tensei, con el cual podía crear un centro gravitacional súper poderoso que todo lo atraía. Algo que, por cierto, me parece muy parecido a lo que hace Sarada con su Mangekyo Sharingan o Hirume. De hecho, creo que este puede ser el precedente que utilizaron Kishimoto e Ikemoto para darle este poder a la Uchiha. Si bien el Chibaku Tensei es una habilidad propia del Rinnegan y que de hecho no se ha mostrado a nadie que no use el Rinnegan el ser capaz de acceder a ella, sí, la verdad es que pienso que podría tener sus bases sentadas aquí, ya que recordemos que el Sharingan es una degradación del Rinnegan. En otras palabras,
Kaguya con su Rinne Sharingan le heredó a su hijo un Rinnegan nada más, puesto que la sangre se había diluido al estar en contacto con un humano. Y Hagoromo, al tener contacto con otro humano, le heredó un Sharingan nada más a su hijo en vez de heredarle el Rinnegan. En otras palabras, el doujutsu se fue diluyendo a través de las generaciones. Sin embargo, estos ojos han mantenido propiedades especiales de sus doujutsus originales, a grado de despertar imitaciones o copias de las habilidades originales que tenían los doujutsus supremos. El más claro ejemplo de todo es el Izanagi y el Izanami, que son versiones debilitadas o copias de lo que era el Bambutsu Soso, la habilidad original del Rinnegan de Hagoromo Otsutsuki, el sabio de los 6 caminos. Y esto es importante porque Sarada pudo haber despertado una habilidad basada en las habilidades de su padre, el cual también era un usuario natural del Rinnegan y además uno muy pero que muy poderoso. Me llama la atención particularmente que Sasuke durante la cuarta gran guerra ninja fue capaz de utilizar el Chibaku Tensei sin un centro de gravedad. En otras palabras, a diferencia de Nagato o de Obito, Sasuke jamás requirió utilizar esa bolita negra para poder hacer o sellar algo en esta especie de satélite. Simplemente señalaba y ya está. Se convertían en el centro de gravedad y la esfera se empezaba a formar. Incluso en el anime, aunque es relleno en el combate contra Momoshiki, podemos observar cómo es que Sasuke vuelve a utilizar esta habilidad. Únicamente señala el punto en el que quieren llegar y este se convierte en el centro gravitacional. Parece ser que Sarada tiene una versión de esto porque, como ya dije, no necesita utilizar los orbes oscuros para que estos se conviertan en el centro gravitatorio. De hecho, por el contrario, Sarada manifiesta o abre ciertos portales los cuales le permiten controlar la gravedad. Y esto será muy relevante puesto que, como dije, ella es hija de Sasuke. Es muy posible que haya heredado esta variante de su padre. Lo que más me llama la atención de todo es que si Sarada puede controlar la gravedad tan a la perfección como para hacerse levitar ella misma, imagino que puede hacer levitar a otros también con ella. ¿Cuál es su capacidad máxima? Pues la verdad es que Ryu nos demostró que puede ejecutar a un enemigo directamente si es que este está demasiado cerca. No sé cuál sea el poder, quizá Ryu fue exactamente el enemigo menos indicado para enfrentarse a Sarada debido a su arena metálica o qué sé yo, pero la verdad es que Sarada utilizando el Ohirume básicamente puede ganar en cualquier momento, simplemente manifestando una de sus esferas y haciendo que la gravedad explote a su rival. Así que más temprano que tarde habrá que ponerle reglas a su habilidad. Pero sí creo que puede estar relacionado poderosamente con Sasuke y su habilidad para utilizar el Chibaku Tensei sin un centro gravitacional. Aunque claro, Sarada, al ser, pues como ya dije, una Uchiha diluida o una Uchiha con menor grado de pureza que Sasuke, esta tiene que utilizar esos centros gravitacionales a forma de apoyo. Algo así similar a lo que hacía con Naruto y Minato, que bueno, Minato podía ser el Rasengan sin necesidad de nada y Naruto tenía que usar al principio clones que le ayudasen con la forma. Es posible que el Mangekyo de Sarada, la habilidad el Ohirume, siga evolucionando con el paso del tiempo y veamos nuevas variantes. Quizás simplemente se quede en los vórtices que están ahí, o quizá termine evolucionando en nuevas situaciones interesantes. Todo dependerá de la creatividad de Kishimoto e Ikemoto para desarrollar el poder de este personaje y ver cómo este se puede aplicar en diferentes situaciones. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención la primera vez que lo vimos aparecer es que el Ohirume no afectaba al kunai. Hay un panel muy interesante en el que Ikemoto nos muestra cómo es que Sarada lanza un kunai y este cae al centro de la tierra como debería ser, es decir, jalado por la gravedad de la tierra, mientras que la arena metálica de Ryu estaba siendo succionada hacia el centro de uno de los vórtices del Ohirume. Es que esta habilidad es sencillamente impresionante y de verdad que quiero saber la reacción de Sasuke. Muero por saber la reacción de Sasuke, puesto que a él le encanta analizar jutsus. Es justamente la persona que más se encarga de analizar y saber cuál es el origen de las habilidades. Si alguien sabe y nos podrá dar una explicación profunda y directa sobre el Ohirume, ese es ni nada más ni nada menos que Papasuke. Ahora, una de las cosas que más me llamó la atención sobre el Mangekyo de Sarada es que volvió a requerir un detonante. Es decir, no es la primera vez que Sarada utiliza estos ojos. Hay que recordar que al final del arco de la omnipotencia podemos observar a Sarada manifestar el Mangekyo Sharingan como una prueba irrefutable de que lo que está diciendo es verdad.
En este capítulo Sasuke también afirma que el hecho de ver el Mangekyo de Sarada activo le deja bien claras las cosas. Lo que dice no puede ser mentira, porque el Sharingan son los ojos que reflejan los sentimientos del corazón. Uno puede mentir con sus palabras, pero si el Sharingan está presente, esto es imposible. Sasuke, siendo un Uchiha y habiendo conocido la verdad de Itachi y la suya propia, es imposible que dude de Sarada utilizando el Mangekyo Sharingan. No hay necesidad de decir nada, el Sharingan está hablando por ella. El Mangekyo es muestra de un gran dolor y una gran aflicción, y justamente por eso pienso que el hecho del sacrificio de Yodo no fue el detonante para el despertar de Sarada. Es decir, Yodo sí murió, pero no es que la muerte de Yodo haya despertado el Mangekyo de Sarada. De hecho, por el contrario, creo que fueron las palabras de Yodo las que ayudaron a que Sarada utilice su Mangekyo en este capítulo, ya que ella estaba siendo bastante reluciente a utilizar estos ojos. Sarada ha estudiado durante años el Sharingan y sus secretos. Si bien no es mucho la información que tiene, estoy seguro que Sarada conoce las consecuencias de utilizar el Mangekyo y de la ceguera, y eso es lo que la ha llevado a no utilizar el Mangekyo tanto como nos gustaría. De hecho, es muy posible que sea un método para prevenir la ceguera en sus propios ojos y que ella sea consciente de esto, o que alguien más le haya dicho que esto no debe hacerlo, puesto que va a terminar con ella perdiendo su luz. Pues bien, justamente Yodo le dice que deje de ocultar esa habilidad que se está pudriendo dentro de ella, que tiene que utilizarla si es que de verdad quiere salvar a sus seres queridos. Es por eso que el sacrificio de Yodo no lo veo como algo que haya servido para que los ojos volvieran a manifestarse, sino que fueron más bien las palabras de Yodo, la chica de la arena, las que ayudaron a Sarada a poder finalmente a decidir usar su fuerza, a decidir usar su poder y a decidir dejar de andarse con chiquitas. En otras palabras, Yodo murió, o al menos es lo que parece en el manga, para que Sarada pudiera tener el coraje de empuñar su arma más fuerte, el Mangekyo Sharingan. Y si bien Sarada va a tener que enfrentar las consecuencias de utilizar esta habilidad tarde que temprano, no dudo que de hecho haya una solución para ello. Pero sí, me parece interesante que fueron las palabras de Yodo, otra chica que estaba igual en su caso enamorada de Shinki, pero que jamás pudo decirle absolutamente nada, lo que haya hecho que despertara la habilidad en los ojos de la Uchiha. Además, en este capítulo, justamente producto de las palabras de Yodo, Sarada afirma que ella misma había denegado sus sentimientos y lo había relegado todo por considerarlo debilidad. Por lo tanto, estamos ante un clásico caso de Uchiha, que considera que el hecho de mostrar emociones se trata de ni más ni menos que de un hándicap. Se trata de tratar de disminuir tu propia fuerza. Los Uchiha parece ser que son tan orgullosos y confían tanto en sus habilidades que el mero hecho de dudar en si amar a una persona o no, o el hecho de hablar sobre sus propios sentimientos, los hace sentirse débiles. Sasuke aprendió esta lección duramente con el paso de Naruto y con Naruto Shippuden. Es decir, el hecho de odiar a su hermano pensaba que lo haría más fuerte, pero al final no fue eso. Se llevó únicamente a las garras de Orochimaru y fue Orochimaru y su entrenamiento y sus múltiples drogas los que fortalecieron el cuerpo de Sasuke. Y si bien Sasuke siempre fue un ninja prodigio, el odio de Itachi no hizo nada más que debilitar al Uchiha y alejarlo de su camino. Y justamente el hecho de mostrar sentimientos por Itachi, sentimientos de amor, es lo que terminó despertando en él el Mangekyo Sharingan, un nuevo poder. A partir de ahí Sasuke se sumió completamente en la oscuridad, creyendo que esto lo haría más fuerte y que lo llevaría a su verdadero camino. Y al único lugar donde lo llevó fue a su derrota total. Fue a ser manipulado por Tobi, fue a ser manipulado por Madara, fue a ser manipulado por absolutamente todos, hasta que finalmente Naruto Uzumaki pudo salvarlo de ese doloroso destino. Pues bien, Sarada era bastante igual con sus sentimientos por Boruto. Creo que ella misma no aceptaba el amor que tenía por este personaje, el amor que tenía por este chico, precisamente porque consideraba que eso la haría ser débil, porque consideraba que eso la haría ser una persona que se desviaría de su camino. Pero fueron las palabras de Yodo, en quien se vio reflejada, las cuales le hicieron comprender que si no hacía algo en este momento, no habría un después. Como decía Itachi, ya no habría una próxima ocasión.
y justamente Sarada es por eso que decide utilizar el Mangekyo y todo lo que tiene a su disposición, aun si estas tenía que desplomarse. Es más, estoy seguro que Sarada va a estar preocupadísima del estatus de su Sharingan apenas recobre la conciencia, porque sabía que esto fue pasarse de la línea. Sea como sea, Yodo fue un personaje clave que, si bien era un secundario y hasta un personaje incidental, porque ni siquiera secundario llega, sirvió precisamente para que nuestro personaje se diera cuenta de que estaba ralentizándose mucho, que la que se estaba tirando para atrás era ella misma y que su sueño era verdaderamente ser Hokage, y un Hokage es la persona que protege a todos en la aldea. Tiene que empezar a tomar las cartas en el asunto, tiene que empezar a ser ella quien tome las riendas. Sarada finalmente decide aceptar sus sentimientos por Boruto y bueno, el resto es historia. Finalmente Yodo y su muerte no es lo que provoca el ascenso de Sarada, sino que lo que provoca la fortaleza de Sarada son las palabras evidentes de Yodo, a las cuales Sarada siempre le dio la espalda, ya sea que vinieran de Boruto, ya sea que vinieran de Sumire o quien quiera que vinieran, pero ahora las acepta en su totalidad y por eso es fuerte. Ya acercándonos al final de este video, sí me gustaría agregar un dato extra sobre el Mangekyo de Sarada, y esto es más bien fumada o más bien curiosidad, lo puedes tomar como cualquiera de las dos. Y es que en uno de los endings de Boruto podemos apreciar cómo es que la temática que eligió Estudio Pierrot para tener a Sarada como protagonista es la gravedad. Sí, así es, tenemos un ending en el cual Sarada es la protagonista absoluta y todos los visuales hacen referencia a los efectos de la gravedad sobre ella. En concreto se trata del ending número 21 de Boruto. Como digo, no creo que haya sido hecho a propósito, ni mucho menos que tuvieran información de adelanto, simplemente fue algo estético que terminó por coincidir con lo que vimos actualmente en el manga. Me parece interesante cómo podemos ver a Sarada en diferentes situaciones, con diferentes influencias de la gravedad sobre ella misma, al grado de inclusive verla flotando en el espacio o flotando en la propia tierra. Esta clase de detalles, si bien no fueron planeados, eso te lo puedo asegurar, la verdad es que quedan muy bien en retrospectiva porque es casi como si hubieran tenido premonición. Sarada utilizando diferentes situaciones que le permiten alterar su centro de gravedad es sin duda algo bastante interesante que salió en el ending y que terminaría por coincidir, por supuesto, con las versiones del manga. Pero más allá de ello, no creo para nada que tenga que ver con un presagio por parte del anime ni nada por el estilo. Me encanta justamente que esta clase de detalles coincidan, es lo bonito de estar en una franquicia así de grande, el ver cómo es que de a poco las piezas se van uniendo y bueno, me parece súper interesante relacionado con la temática gravitacional que ahora tiene el Mangekyo de Sarada Uchiha. Pero una cosa sí, algo que me gustaría agregar fuera de esa curiosidad barra fumada es que el Mangekyo de Sarada permite varias cosas interesantes, entre ellas el hecho de que despierte el Susanoo. Creo que para nadie es sorpresa que ya he hablado muchas veces que Sarada tiene que despertar un Susanoo, o que al menos debería tener un Susanoo en el futuro. Pues bien, el Susanoo se alcanza cuando se despierta el poder de ambos ojos del Mangekyo Sharingan. En otras palabras, Sarada tiene que utilizar los dos poderes de sus ojos para ser capaz de acceder al gigante espiritual. Creo que va a poder hacerlo. Creo que Sarada más tarde que temprano despertará un Susanoo, no sé si rosa o de cualquier otro color que se le ocurra a Ikemoto, qué sé yo, pero va a tener un Susanoo sí o sí. Y esto me lleva a la comparativa justamente de que Sarada y Himawari son las representaciones actuales de los poderes que tenían anteriormente Naruto y Sasuke. Y es que si te pones a pensarlo, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, Himawari es la nueva Naruto y Sarada es la nueva Sasuke. Hablando de un tema de habilidades o representación de poder, Sarada recién está estrenando su Mangekyo Sharingan, recién está explorando las habilidades de su Mangekyo y recién está entendiendo todo el potencial y el alcance al cual puede llegar con estos ojos. Pero más tarde que temprano, Sarada tendrá un dominio total de sus habilidades y solamente algo puede nacer a partir de aquí: el Susanoo, el gigante espiritual que le permitirá ir un paso más allá en el ámbito de los combates.
aunque honestamente no sé si sea necesario a estas alturas, teniendo villanos que se pueden solear ya el Susanoo, pero bueno, yo creo que inevitablemente Sarada va a despertar un Susanoo y esto lo hará ponerse a la par, o al menos le harán tener un combate en conjunto con Himawari, repitiendo ese legendario dúo en el cual tenemos a un usuario del poder de Kurama y a un usuario del poder del Mangekyo Sharingan. Me encantaría ver a Sarada y a Himawari codo a codo luchando en algún combate y utilizando habilidades combinadas que nos recuerden justamente a ese combo letal que eran Naruto y Sasuke durante la cuarta Gran Guerra Ninja y durante gran parte de los acontecimientos finales e iniciales de Boruto. Creo que sería súper espectacular y un detalle súper nostálgico. Si están todas las cartas en el asunto, como Himawari la nueva Kurama y Sarada la nueva usuario de Mangekyo Sharingan, no estaría mal, por ejemplo, un nuevo Kurama combinado con Susanoo, quizá una versión un poquito más pequeña, quizá una manifestación de Kurama más pequeña para el cuerpo de Himawari, pero igual de cuerpo completo y con una armadura de Susanoo por parte de Sarada. A que suena cool, Yo creo que podría ser algo perfectamente plausible por parte de Ikemoto y que podríamos ver con rumbo a las batallas finales que tendremos en el manga. Aún no lo sabemos del todo, pero yo ahí voy dejando la posibilidad porque estoy seguro que puede llegar a suceder tarde que temprano. Y si no pasa, pues no pasa, pero y si pasa, me cuelgo la medalla. Y bien, ¿qué te pareció el despertar del Mangekyo Sharingan de Sarada? Quiero leerlo abajo en la caja que hay para los usuarios. Asegúrate de comentar, puesto que tus ideas son muy interesantes y relevantes para mí. ¿Te gustó el capítulo? ¿Te gustó todas las escenas que viste? ¿Consideras que el despertar fue el adecuado? O cualquier otra cosa, todo eso lo puedes dejar abajo en la caja que hay para los usuarios, y los que tengan ideas interesantes pueden terminar derivando en videos más importantes y videos incluso extensos. Aún tengo varios temas que hablar sobre el capítulo de True Blue Vortex, solamente me dediqué a hablar del Mangekyo Ohigure, pero de verdad es que hay muchas cosas y detalles interesantes que hablar. La cantidad de los videos ha disminuido en el canal precisamente porque ya no cuento con tanto tiempo para hacerlos, así que cuando hago un video procuro que estos tengan mayor duración para que valga un poco la pena. Si bien es verdad que me gusta hacer videos seguidos y que es mi gran pasión seguir editando todos los días y grabando, ya que lo hago de manera 100% artesanal, si es que se le puede llamar de esa manera, la verdad es que las responsabilidades del día con día me limitan en la cantidad de tiempo que tengo para poder hacerlos, por lo que en general tengo que derivar haciendo un solo video a la semana o inclusive un solo video al mes, dependiendo de cuánto tiempo me encuentro libre, por lo que no olvides dejar tus ideas, puesto que las ideas y comentarios siempre aportan para que puedan surgir nuevos. Quién sabe, quizá la regularidad aumenta, no lo sabemos. Sin embargo, como dije, es muy importante que tú interactúes para que nuestra comunidad siga sana y en crecimiento, y cada vez que haga videos podrás tener la certeza de que son videos más largos, más extensos, con más contenido, y que no únicamente se quedan con lo superficial, sino que vamos más allá, hablamos de referencias, traemos detalles por ahí interesantes del manga, y que en general es un buen momento para pasar el rato y que tengas bastante grado de entretenimiento, incluso si nos utilizas a modo de podcast y no tanto como material visual. Así que bueno, ya lo sabes, a mí me puedes seguir en mis redes sociales como @dash_aniston, sobre todo en Twitter o X, donde estoy bastante activo y puedo contestar tus dudas bastante seguido. También tengo página en Facebook, también tengo Instagram, y por supuesto me puedes seguir también en otros lugares donde me dedico a hacer streamings prácticamente a diario. Y de ver más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato.